Hola hermanos, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga y les damos la bienvenida a esta transmisión. Nos da alegría, nos da gusto que puedan estar juntamente con nosotros en estos momentos y gracias al Señor, ¿verdad? Que nos ha dado un día más de vida y por qué no adorarle, por qué no decirle todo lo que Él merece, ¿verdad? Solo Él es digno de toda la gloria y toda la honra, hermano, amén. Y vamos a empezar nuestro culto el día de hoy, hermano, ahí en tu casa. Qué bueno que tú abriste tus pantallas para poder estar en unión, alabando a nuestro Señor. Amén. Y antes de empezar vamos a leer la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3. Amén. Ahí en tu Biblia lo puedes tener y si no la tienes, yo lo voy a leer y escúchalo. Sabemos que la misericordia de Dios es nueva cada día, ¿verdad? Si no fuera por su misericordia, no estaríamos el día de hoy, ¿verdad? Dios tiene un plan para cada uno de los que estamos aquí, hermano. Por eso Dios nos ha permitido un día más de vida, amén. Hemos pasado por cosas malas tal vez, pero sabemos que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, amén, hermano. Y Dios es dueño del tiempo, así que vamos a darle también un poco de nuestro tiempo, ya que Él nos da todo, amén. Y así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Y en estos momentos, hermano, si tú estás pasando por tribulaciones, el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero hay algo que nos dice que Él está con nosotros. Su misericordia es nueva cada día, hermano, amén. Y dale las gracias al Señor por todo lo que Él te da. Tal vez no encuentres palabras, tal vez estás pasando por un momento difícil, o si estás pasando por momentos de alegría y de bendiciones, gloria a Dios, amén, hermano. Pero sabemos, ¿verdad?, que en todo tenemos que alabar el nombre del Señor y no detenernos, ¿verdad? La Biblia nos dice que si no, las piedras hablarán, y nosotros no queremos eso, amén. Entonces vamos a decirle al Señor con este canto que tal vez hay momentos en los que las palabras no alcanzan, pero le agradecemos todo, amén.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. No nos cansaremos, Señor, de decir que tú eres bueno. Escucha, Señor, las palabras de tus hijos, Señor, que reconocen que tú eres bueno, Señor, y que tú estás con nosotros todo el tiempo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu, porque tú estás con nosotros. Tú eres santo, Señor. Y ahí, hermano, yo sé que tú sabes que las misericordias del Señor son nuevas cada día. Y si tú tienes un Dios misericordioso, si tú reconoces la misericordia del Señor en tu vida, canta este canto. Este canto es muy viejito, pero habla de las misericordias del Señor. Tal vez si no lo has escuchado, medítalo y hazlo una oración. Grande es tu amor.
misericordias del Señor, hermano. También no entenderemos por momentos sus propósitos, pero el Señor tiene todo en sus manos, hermano. El Señor es bueno para cada uno de nosotros, hermano, y la palabra que vas a escuchar a continuación, yo sé que el Señor traerá algo a tu vida con esta palabra, y escúchala y guarda en tu corazón. Como decía la palabra, Dios nos hace pasar por momentos de tribulaciones para que nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, consolemos a aquellos que lo necesitan. A veces es fácil decirlo, pero es difícil cuando pasas esos momentos, pero en Dios todo es posible. Amén. Y así dejo el lugar a la palabra que va a ser dada, y que Dios te bendiga, hermano. Hola hermanos, Dios les bendiga, espero que todos se encuentren muy bien en casa. Damos gracias a Dios por el tiempo que el Señor nos ha permitido de estar aquí junto a nuestra familia. El poder estar un día más con vida es motivo de darle gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios porque una vez más puedo estar aquí con ustedes. Yo sé que quizá quisiéramos que la situación fuera diferente, pero Dios ha sido bueno. Entonces sigamos declarando que nuestro Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Amén. Le voy a invitar, hermano, a que en su casa usted me ayude abriendo su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 38, y vamos a escuchar una reflexión que el Señor quiere darnos en esta hora, que nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que somos esté dispuesto a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Amén. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 38 y vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios, que sea Él el que ministre este tiempo, que no sea palabra mía, sino que sea palabra de Dios. Amén. Así que le invito, hermano, que juntamente conmigo hagamos una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Amado Dios, en esta tarde, Señor, nos acercamos una vez más, Señor, delante de ti. Gracias, Padre, porque aquí estamos, Señor. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nuestra vida en este día. Gracias, Padre, porque a través de la alabanza nosotros podemos declarar tu grandeza. Podemos, Señor, darte esa alabanza nueva que nace de nuestros dentros, Señor. Ese agradecimiento, Padre, a través de una alabanza, Padre, a través de un instrumento, a través de nuestra propia voz, Padre, ese instrumento que tú has puesto en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tus misericordias, podemos disfrutar la vida, podemos disfrutar a nuestra familia, Señor. Gracias te doy, mi Dios, porque has hecho cosas grandes, Señor, entre tu pueblo, y yo sé, Señor, que seguirás haciendo cosas grandes. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Señor, yo me pongo en tus preciosas manos. Que seas tú, Señor, el que hable a la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Que yo solamente sea un instrumento en tus manos, mi Dios. Que sean tus palabras las que sean escuchadas, Señor, y no las mías. Todo lo que venga de mí, Señor, ponle un freno, aquíétalo, Padre, para que solamente fluyan las tuyas. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas a través de la palabra. Que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos entender y anhelar, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Anhelar lo que tú anhelas, Señor, para nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que ministre la vida de cada uno de mis hermanos en sus hogares, Señor, en mi vida misma, Padre. Que seas tú el que dirija este tiempo, Señor. En tus manos estamos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así, hermanos, yo creo que ya tienen su lectura. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 6 del libro de Jeremías. Amén. Yo doy la lectura y ustedes sigan la lectura con su vista. Amén. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur,
Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada y de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, y pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque ese hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, mas el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Amén. Esta palabra desde que la pastora a mí me dice que voy a tener participación, pues yo lo que hago es ponerme en las manos de Dios y empezar a pedirle a Dios que me dé esa palabra, primeramente para mí, pero también una palabra que pueda ser compartida para el pueblo. Y eso fue lo que hice, ponerme en las manos de Dios y pedir la dirección del Espíritu Santo. Y me llevaba a esta palabra, una palabra que para mí en estos días que yo la leía, impactó mi vida para este tiempo, porque yo puedo ver dos cosas muy grandes en esta porción. Dice la palabra, nosotros vemos aquí en el libro de Jeremías, acerca del arresto de Jeremías, el ser llevado a una cisterna, como dice la palabra de Dios, o en un pozo donde no había nada. Dice la palabra que solamente había cieno. ¿Y qué es el cieno? Pues es algo especie como el lodo, ¿no? Y dice que se hundió Jeremías en el cieno. Nosotros sabemos, hermanos, que Jeremías fue un profeta. El ser un profeta es una persona que hace predicciones por inspiración divina. Es algo que no viene de ti, sino que viene de Dios. Una palabra que Dios pone en ciertas personas para poder compartir a esa persona en específico o para un pueblo. En esta ocasión fue una profecía para un pueblo, una profecía que se le dio al rey y que se le dijo la advertencia que esto iba a tener. Pero el rey, al no hacer caso o ser caso omiso a la palabra, a la profecía, se iban a pagar consecuencias, cosa que en cierta manera también a nosotros en este tiempo se sigue haciendo, que hay palabras que Dios da, palabra que Dios nos dice y nosotros lo ponemos quizá por un lado o no trabajamos en aquella palabra que el Señor nos está dando, ¿no? Y sabemos, hermano, yo creo que cada uno de nosotros ha obtenido una palabra de parte de Dios para su vida y para mi vida misma. Yo tengo palabra de Dios que me ha dado, que Él ha dicho a mi vida y que me ha dicho: Alicia, yo haré esto en tu vida, o prepárate para esto, o haz esto, y cosas que tenemos que hacer, que el Señor viene. ¿Por qué? Porque es para beneficio nuestro, hermanos. La palabra de Dios nos dice que Jeremías advirtió acerca de que el pueblo, de que esa ciudad iba a ser sitiada por el ejército de Babilonia. Y aún así, hermano, dice la palabra de Dios, si nosotros leemos, si usted lo quiere leer en casa, desde el capítulo 37 al 39, usted puede leer la historia de Jeremías y puede leer esta porción de la palabra. Y dice que aún Jeremías, advirtiendo y demás, él fue tomado por un error, porque dice que los soldados, al ver lo que entraba y salía, lo confundieron y pensaron que se iba para a los babilonios, cuando no. Y dice la palabra del Señor que Jeremías les dijo que no era así, pero ellos no hicieron caso a la palabra de Jeremías, y dice la palabra que lo tomaron, lo azotaron y lo encarcelaron. No solamente fue encarcelado, sino que la palabra también nos dice que fue azotado. Y veo, hermano, en esta porción de la palabra, cómo el ministerio
que Jeremías tenía, aún en esos momentos, en esas dificultades, el Señor se seguía manifestando. El rey Sedequías, aún dando él el permiso de tomar a Jeremías para ser encarcelado, aún él reconocía que Jeremías tenía algo especial, que Jeremías era usado por Dios. Si nosotros lo vemos en la palabra del Señor en el capítulo 37, versículo 3, nos dice a la palabra así: y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y si nosotros nos vamos en ese mismo capítulo, en el versículo 17 nos dice: y el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en manos del rey de Babilonia serás entregado. Aún así, el rey Sedequías seguía reconociendo y reconocía que Jeremías era un enviado de Dios, que Jeremías tenía ese don de la profecía en él. Y cuando la palabra aquí en el versículo 3 nos dice que el rey le decía a Jeremías: ruega a Dios por nosotros. Nosotros sabemos y nos han dicho en ocasiones, Dios escucha a todos, aún hasta el que no quiere nada con Dios. Dios escucha la petición de esa gente, porque dice la palabra que Dios hace salir el sol para buenos, para justos e injustos. Y Dios escucha la oración, escucha el clamor de un pueblo, aún la gente que no le conoce, aún la gente que no, o que ha escuchado la palabra del Señor, o que ha escuchado la invitación para aceptarle como su Salvador. A pesar de todo, no han querido. Dios escucha esa necesidad y Dios escucha el ruego de la gente. Y nos han dicho, a veces la gente se acerca a nosotros y nos dice: pídele tú a Dios, Dios a ti sí te escucha, o tú que estás más cerca de Dios. Cuando todos tenemos la oportunidad de hablar con Dios, así como nosotros lo hacemos, ellos pueden hacerlo también. Y aquí la palabra nos dice que el rey Sedequías hacía eso, se acercaba a Jeremías. Y algo a mi hermano que me impacta en esa palabra es que a pesar de que Jeremías fue azotado y fue encarcelado y lo metieron en un hoyo con fango para que él se hundiera, porque ese era el plan. Al meterlo ahí era para que Jeremías muriera de hambre o muriera ahogado. Si llovía, ese pozo se llenaba y ahí muriera ahogado, ¿no? No había escapatoria. Aún ahí, hermano, dentro de eso, el Señor seguía manifestándose en la vida de Jeremías. Y otra parte de esta palabra que para mí me llena y me impacta es el ver cómo Dios usa y pone medios para el beneficio nuestro. La palabra del Señor nos dice, si nosotros nos seguimos en la lectura en el capítulo 38, en la lectura que nosotros leíamos, dice cómo los príncipes le dijeron al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Dice que estas personas pusieron en contra, o como que de alguna manera dijeron esas palabras para que el rey diera el permiso de tomar a Jeremías y de encarcelarlo. Y fue lo que lograron. El rey dio el permiso y fue cuando lo encarcela, ¿no? Pero si nosotros vemos en el versículo 7, hermanos, hay un personaje que sobresale en esa historia. Dice la palabra: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres
y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Si nosotros vemos esta parte de la historia, sobresale este personaje que es Ebed-Melech. Dice la palabra que Ebed-Melech era solamente un siervo, un sirviente, era un etíope. Y a mí lo que me impacta en esa palabra es de que él tuvo ese valor para ir delante del rey y pedir por Jeremías, y pedir para que fuera liberado, para que fuera sacado de esa cisterna. Y es ahí, hermano, donde me impacta el ver cómo Dios no mira si es un siervo, si es un rey, si es un profeta, si es un ministro de alabanza, o si es un pastor, o si es un tesorero. Dios usa a todo el que quiera ser usado. Y aquí la palabra me impacta porque dice, ese etíope, esa persona que quizá para el rey era una persona insignificante, Dios puso gracia delante de este hombre para poder ir delante del rey y pedir la liberación del profeta Jeremías. Ebed-Melech tuvo el favor del rey, pero antes del favor del rey, tuvo el favor de parte de Dios. Él se acercó y así fue hecho. Aún el rey hasta le dice, ¿no? Toma 30 hombres para tu servicio y que puedan sacar a Jeremías, ¿no? Y veo aquí, hermano, cómo el rey, cómo Dios mueve todas las circunstancias y mueve todas las cosas. Ebed-Melech, por esta acción que quizá él miró y lo vio y vio algo injusto en la actitud o en lo que estos varones hicieron con Jeremías, viendo esa injusticia la enfrentó. Pero no solamente quedó ahí, sino que esa acción trajo una bendición para la vida misma de Ebed-Melech. Si nosotros vemos la palabra del Señor en Jeremías 39:18, vemos ahí la recompensa de este hombre al hacer o al accionar de una manera favorable hacia el profeta Jeremías, porque la palabra nos dice en el 39:18, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Y esa palabra se la dio a él, a este varón, a Ebed-Melech. Al ser él tomado también, y también de alguna manera fue también encarcelado y le privaron de su libertad, dice la palabra que Dios le dio esta palabra a él y le dijo, vas a ser librado, tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Y esa es la recompensa, hermano, que nosotros tenemos al confiar plenamente en Dios, en confiar en que estamos seguros en las manos del Señor. No sé lo que tú estés pasando, yo no sé lo que estén viviendo, hermano, pero si tú estás en un pozo o a veces las circunstancias que pasamos, que sentimos que ya no podemos, que a veces vienen a nuestra vida de una manera sorpresiva, de una manera inesperada, y eso es lo que sentimos, porque seamos sinceros, lo sentimos. Yo hace unos días lo sentí así, al pasar todo esto con mi familia, yo en un momento le dije a Dios, Señor, ayúdame porque yo siento que no voy a poder. Ayúdame. Solamente tú eres el único que me puede sacar de esto que yo estoy sintiendo. Y no es porque ya se haya ido completamente, yo sigo pidiéndole a Dios que me siga fortaleciendo, y yo sé que cada uno de los miembros de mi familia lo seguimos haciendo, porque sabemos que Él es el único que nos puede sacar de ahí. Pero así como al profeta Jeremías, Dios usó a una tercera persona, Dios puede hacerlo en nuestra vida también, hermano. Puede hacerlo. Y no estamos solos, está Dios primeramente con nosotros,
pero también habemos personas que estamos dispuestos a escucharles, a poder aconsejarles. De alguna manera, Dios usa nuestras vidas para el bien del pueblo. Y seamos sinceros, nos ha dicho la pastora, ¿verdad? Sean sinceros con Dios y díganle qué es lo que sienten. Si ustedes no tienen la necesidad o no tienen ese deseo de orar o ese deseo de pedirle a Dios, sean sinceros con Él. La sinceridad es lo que le agrada al Señor. Y seamos sinceros, hermano. A pesar de todo lo que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos pasando, padeciendo, el Señor seguirá usando nuestras vidas para aquellos que anhelamos el ser un instrumento en Dios. Es algo que yo le digo a Dios siempre. Yo anhelo ser un instrumento en tus manos, Señor. Quiero ser usada por ti, que hasta el último día de mi vida, en el último respiro, Señor, sea entregado totalmente a ti. Y eso es algo, hermano, que Dios anhela escuchar de nosotros. Y que así como nosotros lo decimos, el Señor nos va a ayudar y nos va a usar de muchas maneras. Y el claro ejemplo está en Jeremías. A pesar de que fue llevado a esa cisterna, a pesar de que fue azotado, el Señor siguió manifestándose en la vida de Jeremías, tanto que el rey Sedequías se acercaba a él a pedirle esa palabra de parte de Dios, y que no solamente él quedó con esa gran bendición, sino que hubo un hombre que también fue usado por Dios, y ese fue Abed-Melech. Y así, hermano, así como Dios los usó a ellos, Dios lo puede hacer en este tiempo con nosotros. En lo que estamos viviendo, aún todavía no pasa la pandemia, todavía no pasamos este proceso, pero aún, hermano, en tu casa, aún ahí donde estás, Dios puede usar tu vida. Dios puede hacer de tu vida un instrumento para agradarle a Él, un instrumento para ayudar a alguien más. Así que, hermano, yo le invito, como le decía yo, esta palabra al estudiarla, leerla, la leía y me cautivaba, la leía y me impresionaba, la leía y me impactaba cómo es Dios, en que Él no mira la grandeza de un hombre o lo que tiene o lo que deje de tener, sino que realmente sean corazones que estén dispuestos a servir al Señor. Y eso es lo que anhelo, hermano, que cada uno de nosotros tengamos un corazón eh, ofrecido al servicio de Dios, un corazón dispuesto a buscarle, a servirle, a ser instrumento en las manos de nuestro Señor. Así que, hermano joven, tú que estás escuchando también esa palabra, no importa en qué pozo te sientas, o no importa si tú sientes que ya estás hundido, que ya no tienes como ese aire de respirar o ese espacio para respirar. No estás perdido, joven. Dios, aún dentro de ese pozo en el que estás, Dios te puede usar, Dios te quiere rescatar. Así que adelante, jóvenes, adelante, niños, adolescentes y aún hermano, hermana, sigamos adelante, que este tiempo no nos frene, sino que al contrario, nosotros sigamos en busca de la presencia de Dios y seamos así, dispuestos a servir al Señor, que seamos parte de la historia de aquellos que se levantaron y que valientemente salimos a la batalla y salimos para el servicio de nuestro Dios. Así que es una palabra que para mí fue de bendición y yo espero en Dios que también sea de bendición para su vida. Así que le voy a invitar que hagamos una oración en esta noche y pedirle al Señor que esta palabra traiga fruto a nuestra vida, que nos haga hacer conciencia de que no todo está acabado, aún quedan muchas cosas por hacer para el Señor y no podemos quedarnos en ese pozo, no podemos quedarnos ahí. La ayuda viene de Dios, así que salgamos adelante. Amén. Amado Dios, en esta noche, Señor, te queremos dar gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que esta historia aconteció hace muchísimos años, Señor, el día de hoy ha traído una bendición a mi vida, Señor, saber que aún en las circunstancias más difíciles, Padre, tú sigues actuando a nuestro favor. A pesar de que a veces sentimos, Señor, que ya no podemos seguir o que no podremos, Señor, tú siempre das ese empujón para adelante, para hacernos andar, Señor.
así como el profeta Jeremías, Padre, aún estando en esas circunstancias, Señor, tú seguías usando su vida, seguías usándole, Señor, ahí donde él estaba. Y aún, Señor, a personas que quizá no conocemos, personas que quizás, Señor, vendrán a nuestra vida, Señor, serán instrumentos en tus manos para nuestra ayuda, Padre, así como este siervo, Señor, que tu palabra nos habla. No solamente, Señor, actuó bien para el profeta, Señor, sino que también ese acto que él hizo, mi Dios, tuvo un fruto, Señor, después. Queremos, Señor, salir a la batalla y conquistar lo que tú has puesto delante de nosotros. Que no haya nada, Señor, que no haya nadie que nos distraiga de lo que tú has planeado para nuestra vida, Señor. Que mi vida, Padre, esté completamente, Señor, en tus manos y que sepa, Señor, yo esperar en ti. Que sepa esperar en lo que tú has planeado para mi vida, Señor. Yo solo quiero y anhelo, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, el ser un instrumento en tus manos, el que tú sigas agradándote de mí, Señor. Eso es lo que anhelo, mi corazón anhela, Señor. Siempre, Señor, el agrado tuyo hacia mi vida. Y yo sé que también mis hermanos lo anhelan, Señor. Gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a entender, pero no solamente entenderlo en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y que haga acción en nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Padre. Gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, pues yo les dejo el lugar a mis hermanos que continúan y Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios te bendiga otra vez, hermano, y sabemos, ¿verdad?, que el Señor traerá un propósito para esta palabra que acabamos de escuchar. Y antes de despedirnos, hermano, es importante que le entreguemos al Señor, ¿verdad?, todo nuestro tiempo y que sepamos que Él es nuestro pastor y que Él es el que cuida de cada uno de nosotros. Amén. El Salmo 23 es un salmo muy hermoso que todos conocemos, ¿verdad?, que nos dice que el Señor es nuestro pastor, que Él es el que está ahí para nosotros, que Él es el que nos cuida. Amén. Y antes de ser despedidos, hermanos, de esta transmisión, dile al Señor que Él es tu pastor. Amén. Este es un cantito muy cortito, pero dice algo muy importante. Amén. Y vamos a entonarlo antes de ser despedidos y es un canto muy corto y puedes aprendértelo muy rápido. Amén. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a
nuestra pastora, hermano, que nos va a despedir y sigue confiando en el Señor y sigue diciendo que Él es tu pastor. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Gracias le damos a Dios por esta transmisión que Dios nos ha permitido hacer, viendo tantos sucesos a nuestro alrededor, pero podemos decir que Dios nos ha librado de todo ello. Sigamos confiando en el Señor, sigamos dependiendo de su protección, de su misericordia. Que el Señor siga guardando nuestras vidas, no olvidando de orar por aquellos que todavía están sufriendo de esta pandemia, algunos que están en los hospitales, que están bajo el cuidado de los médicos. Oremos por los médicos, sigamos orando por todo el personal de salud y todos los medios que hagan falta, ¿verdad?, para su recuperación. Que el Señor guarde a cada persona y sobre todo llegue la palabra de Dios a sus corazones, y si alguno de los familiares estuviere enfermo, llévale palabra de Dios, preséntale el que todo lo puede. Dios puede hacer un milagro. Así que esperamos en la misericordia del Señor, en su gracia poderosa. Dios mandó a su Hijo unigénito para salvar al mundo de sus pecados, de sus maldades, pero también para sanar, porque Él dice que por sus llagas nosotros somos curados. Y aquellos que están en dolor, viviendo un duelo, Dios consuele su corazón. Realmente quisiéramos correr, darles un abrazo, acompañarles, darles una palabra de aliento. Pero saben, el mejor que puede alentarlos es el Señor, a través de su palabra. Son las mejores palabras. Nosotros, ¿qué podemos decir? A veces son huecas, quizá nuestras palabras, o no cubren el dolor. Pero la palabra de Dios sí. Escudriña la palabra del Señor y afiánzate a esas promesas. Recíbelas en el nombre del Señor. Así que te animo a que estés orando, estés leyendo la palabra. Será el mejor consuelo, la mejor medicina para tu dolor. Así que damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido para adorar y bendecir el nombre del Señor allí en sus casitas, con sus familias, o si estás solo, que Dios te bendiga. El Salmo 68, 19 y 20 nos dice: confiemos en esta palabra porque es palabra de Dios. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Así que confía en esta palabra y el Señor nos ha de librar. Que el Señor nos cubra con su sangre preciosa. Oremos para que estemos bajo su protección. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti y a través de su Espíritu Santo, dándole gracias por este tiempo, Señor, que hemos pasado, escuchando alabanza, Señor, de estos corazones, Padre Santo, que también están agradecidos de esta palabra que se nos ha dado, Señor. Muchas gracias, poderoso Dios. Quiero, Señor, poner bajo tu cobertura divina y bajo esta palabra, Señor, que hemos leído, que tú nos libras, Padre Santo, Señor, de todo mal, de la muerte aún. Tú has de salvarnos, Señor, de toda esta pandemia. Padre eterno, todavía está muy fuerte todo esto, Señor, pero síguenos librando, Señor, síguenos cubriendo con tu sangre preciosa. Quedan, Señor, todas estas vidas, Señor, todos nuestros oyentes, Padre eterno, y los presentes, Señor maravilloso, bajo su amparo divino. Gracias, gracias en el nombre de Jesús, y guíenos, Espíritu Santo, a caminar junto a ti. Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Damos gracias a Dios y te esperamos el domingo a la 1 de la tarde, ya sea por este medio o también tenemos ya nuestro culto presencial a la 1 de la tarde en Ministerios Camino a la Vida Eterna, Hidalgo 199, Colonia Loma Bonita. Dios te bendiga.